17. Geografía. Creo que la geografía es una asignatura de gran valor educativo, aunque no sea gracias a proveer medios para una formación científica. Claro está que la geografía presenta sus problemas de lo más interesantes y proporciona materiales para la clasificación. Pero es solo la geografía física la que se puede definir como ciencia, e incluso ella es más bien un compendio de los resultados de varias ciencias más que una ciencia misma. Así, el peculiar valor de la geografía radica en lo apta que es para nutrir la mente con ideas y proporcionar imágenes a la imaginación. Allí radica el valor educativo de la geografía. ¿Cómo se enseña comúnmente? Ahora bien, ¿cómo se enseña comúnmente esta asignatura? El niño aprende los nombres de las capitales de Europa, o de los ríos de Inglaterra, o de las cumbres de las montañas de Escocia, a partir de algún lamentable libro de texto, considerando la longitud en millas, la altura en pies, y aprende de la población ya sea encontrando los nombres en su mapa o no, según su maestra esté más o menos a la altura de su trabajo. Pobrecito, la lección es un gran esfuerzo para el pequeño, pero en lo que respecta a educación, es decir, el desarrollo de las capacidades, el equipamiento de la mente, el niño estaría mejor ocupado si estuviera observando el proceso de una mosca a través del cristal de la ventana. Pero algunos dirán que la geografía tiene otro uso que sobrepasa aquel estrictamente educativo. Todos desean el tipo de información que puede entregar la lección de geografía. Eso es cierto, y debe tenerse en cuenta en el aula. La lección de geografía del niño debe proporcionar exactamente el tipo de información que las personas adultas quieren poseer. Ahora, le ruego reflexionar cuán irrazonables somos en torno a este tema. Nada nos convencerá de leer un libro de viajes a menos que sea interesante, gráfico, adornado con alguna aventura personal. Incluso cuando estamos usando Murray, reconocidas guías de viaje de la época victoriana, nos saltamos los datos y las cifras y leemos los atractivos fragmentos pictóricos, porque este es el tipo de cosas que nos gusta saber y recordar con facilidad. Pero la educación tradicional se preocupa de que el niño no reciba nada de esta agradable comida de refuerzo, que no vaya a acceder a pequeñas frases gráficas con las que pueda soñar. Por el contrario, se le da datos, nombres y cifras. Estos son el pábulo con que tristemente se le alimenta. La geografía debería ser interesante. Pero, usted dice, este tipo de conocimiento, aunque cueste al niño un esfuerzo adquirirlo, es útil en la vida futura. Nada de ello lo es. Por esta razón es que nunca lo ha recibido el cerebro en realidad. Nunca ha ido más allá de la nebulosa flotante que es la mera memoria verbal que ya he mencionado antes. La mayoría de nosotros hemos pasado por bastante laboriosidad penosa durante lo que se entiende como lecciones de geografía. Pero, ¿cuánto recordamos? Solo los fragmentos agradables que escuchamos de amigos que han viajado sobre el Rin, París o Venecia, o fragmentos de Los viajes del Capitán Cook, u otras historias amenas de viajes y aventuras. Aquí empezamos a ver los lineamientos que debemos seguir al enseñar geografía. Para los propósitos educativos, el niño debe aprender tal geografía y de tal manera que su mente se llene de ideas, su imaginación de imágenes. A efectos prácticos, debe aprender la geografía solo en la medida en que, considerando la naturaleza de su mente, pueda recordar. En otras palabras, debe aprender lo que le interesa. Lo educativo y lo práctico van a la par, y la lección de geografía se convierte en la ocupación más encantadora del día del niño. ¿Cómo empezar? Pero, ¿cómo empezar? En primer lugar, el niño adquiere sus nociones rudimentarias de geografía, tal como adquiere sus primeras nociones de ciencias naturales, en esas largas horas al aire libre cuya importancia ya hemos abordado. Un estanque que se ha formado por una simple hendidura en los campos explicará la naturaleza de un lago,
Llevará al niño a los hermosos lagos de los Alpes, al gran lago africano de Livingstone, en el que se deleitó al ver a sus hijos remando. Así surgirá una abundante y amena charla sobre los lugares, una geografía pictórica, hasta que el niño conozca por nombre y naturaleza los grandes ríos y montañas, desiertos y llanuras, las ciudades y países del mundo. Al mismo tiempo, adquiere las primeras nociones de un mapa a partir de un burdo boceto, unas pocas líneas y puntos en lápiz y papel, o mejor aún, con un palo en la arena o la grava. Se puede decir, por ejemplo, esta línea torcida es el Rin, pero debes imaginar las balsas y la isla con la Torre del Ratón, y la isla de las monjas y lo demás. Aquí están los cerros con sus castillos en ruinas. Ahora por este lado y ahora por el otro. Este punto es la ciudad de Colonia. Especialmente, tenga estas conversaciones sobre todos los paisajes e intereses con los que usted esté familiarizado, de modo que, poco a poco, cuando el niño mire el mapa de su país, encuentre una veintena de nombres familiares que le sugieren paisajes, lugares donde mi madre ha estado, los islotes boscosos y floridos de algún río, las suaves colinas de un condado, excelentes para correr y revolcarse, con esa suave alfombra de hierba y campanillas que se balancean, los páramos de una región determinada, con arándanos y brezos, no olvidando siempre darle un bosquejo aproximado de la ruta que tomaron en un viaje determinado. Pasos siguientes. A continuación, dele un conocimiento íntimo con los detalles más completos de cualquier país o región del mundo, de un condado o distrito de su propio país. No es necesario que aprenda en esta etapa lo que se denomina la geografía de los países del continente, de los continentes del mundo, todo lo cual constituye, en su mayor parte, meras listas de nombres. Puede aprenderlos, pero con bastante seguridad no los recordará. No obstante, que el niño se sienta en casa en cualquier región determinada, que él vea, con el ojo de su imaginación, a la gente en su trabajo y en sus aficiones, las flores y los frutos en sus estaciones, los animales, cada uno en su hábitat, con una mirada compasiva y afín. Es decir, que siga las aventuras de un viajero. De esta manera sabrá más y estará mejor dotado de ideas que si hubiera aprendido todos los nombres de todos los mapas que existen. El cómo de este tipo de enseñanza es muy simple y obvio. Léale directamente, o lea usted para contarle a él después, leyendo de a poco y narre lo que usted lee. Obras como The Tropical World, de Hartwig, The Polar World, del mismo autor, Missionary Travels and Researches in South Africa, Viajes y exploraciones en el África del Sur, del misionero David Livingstone, Unbeaten Tracks in Japan, de la señora Bishop. En suma, cualquier libro de viajes que sea interesante y esté bien escrito. Puede que sea necesario dejar mucho de lado, pero cada anécdota ilustrativa y cada descripción son muy importantes para la educación del niño. Aquí, como en otros lugares, la pregunta no es cuántas cosas sabe, sino cuánto sabe acerca de cada cosa. Otras obras interesantes en español para las clases de geografía podrían ser De Bogotá al Atlántico, de Santiago Perestriana, Los diarios de residencia en Chile, de María Graham, Breviario del Nuevo Mundo, de Alejandro Humboldt, Colombia, Ecuador, Perú y México, y Geografía del Mundo de un Niño, de V.N. Hillier, entre otros. Mapas. Los mapas deben utilizarse con cuidado en este tipo de trabajos. Estamos hablando del boceto de un mapa de la jornada de un viajero que se compare al final con un mapa completo de la región, donde el maestro logre conseguir una descripción de tal ciudad o tal distrito marcado en el mapa a modo de prueba y confirmación del conocimiento exacto del niño. De esta forma obtiene, además, nociones inteligentes de geografía física. En el transcurso de sus lecturas se encuentra con la descripción de un volcán, un glaciar, un cañón, un huracán. Escucha todo. Pregunta y aprende el cómo y por qué de tales fenómenos en el momento justo en que se despierta su interés. En otras palabras,
El niño aprende igual como aprenden sus mayores, aunque estos últimos raramente permiten a los niños que pasen por senderos tan placenteros. El conocimiento general que debiera poseer un niño de 9 años. Suponiendo que entre los 6 y los 9 años se ha leído de esta manera con el niño una media docena de libros de viajes bien elegidos, él ya ha adquirido ideas claras sobre los alrededores, los trabajos de producción y las características de la gente de todas las grandes regiones del mundo. Ha acumulado una reserva de conocimiento valioso y confiable que le durará toda su vida. Y, además, se ha esforzado y ha logrado adquirir el gusto por los libros y el hábito de leer. Deben evitarse libros como Voyage in the Sunbeam de Lady Brassey, ya que cubren demasiado terreno y es probable que generen cierta confusión de ideas. El conocimiento particular que debiera poseer un niño de 9 años. Pero considerando las lecciones escolares como instrumentos educativos, el tipo de conocimiento del mundo que acabamos de indicar se transmitirá no durante las lecciones, sino más bien usando las lecturas hechas en la hora de los niños. En la época victoriana, las familias acomodadas no pasaban todo el día con los niños menores de 9 años, sino en general estaban al cuidado de sirvientes en la casa y pasaban 1 hora al día con sus padres. Y en otros momentos del día. Como material para lecciones, no conozco nada tan bueno como el antiguo Word at Home de Mary y Elizabeth Kirby para niños de entre 6 y 7 años. Mientras escuchan, se preguntan, admiran, imaginan e incluso pueden jugar a que les ocurren cientos de situaciones diversas. Las primeras ideas de geografía, las lecciones sobre el lugar que debieran hacer que un niño observe la geografía local, las características de su propio vecindario, sus alturas y hondonadas, y sus tierras llanas, sus arroyos y estanques deben adquirirse, como hemos visto, al aire libre, y deberían prepararlo para ser capaz de hacer algunas generalizaciones. Es decir, debería ser capaz de descubrir las definiciones de río, isla, lago, etc. Y debería hacerlas por sí mismo en una bandeja de arena o dibujarlos en la pizarra. Definiciones. Pero las definiciones deberían surgir a través del proceso de registrar las experiencias vividas. Entonces, antes de que se le enseñe al niño lo que es un río, él mismo debiera haber visto un arroyo y observado que fluye, y así sucesivamente con lo demás. Los niños pueden con facilidad simular que poseen el conocimiento de algo, y en este punto el maestro deberá tener cuidado de que nada de lo que el niño reciba sea mera palabrería, sino que cada generalización se elabore de alguna manera, de la manera siguiente. El niño observa un dato, por ejemplo, una amplia extensión de terreno llano, lo cual el maestro amplifica. El niño lee sobre las pampas, los países llanos del noroeste de Europa, la Holanda de nuestra propia costa oriental y poco a poco se prepara para recibir la idea de una llanura y mostrar cómo es en su bandeja de arena. Ideas fundamentales. Para cuando tiene 7 años o antes, el niño encuentra que necesita mayor conocimiento. Ha leído sobre países cálidos y países fríos. Ha observado las estaciones y la salida y puesta del sol. Se ha dicho a sí mismo, «Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás?» Sabe algo sobre el océano y el mar. Ha visto subir y bajar la marea. Ha visto hacer muchos mapas en borrador y ha hecho algunos por sí mismo. Y sin duda, ha notado las líneas entrecruzadas de un mapa real. Es decir, su mente está preparada para el conocimiento en varias direcciones. Ya posee el interés por una serie de cosas relacionadas con la geografía. Ideas fundamentales de geografía son la forma y los movimientos de la Tierra, independientemente de lo difícil que es comprenderlas. Pero la dificultad es de un tipo que aumenta con los años. El principio en cada caso es bastante simple, y un niño no se preocupa, como lo hacen sus mayores, de cuán enorme es la magnitud de la escala en la que ocurren los asuntos en el espacio. Es probable que la vívida imaginación de un niño lo ponga al mismo nivel que el matemático al abordar el sistema planetario, el comportamiento y el carácter del planeta Tierra, las causas de las estaciones y mucho más.
Significado de un mapa. Reitero que debiera aprenderse geografía a partir de mapas principalmente. Las charlas y las lecturas con imágenes introducen al niño al tema, pero tan pronto como sus lecciones de geografía adquieren mayor exactitud, deben aprenderse, en primer lugar, a partir de los mapas. Este es un principio importante a tener en cuenta. El niño que no capta ninguna idea cuando estudia un mapa, digamos, de Italia o de Rusia, no tiene conocimiento de geografía, por más que pueda mencionar muchos datos sobre ese lugar. Por ello, el niño debe comenzar a estudiar la geografía aprendiendo el significado de un mapa y cómo usarlo. Debe aprender a trazar un plano de su aula, etc. A escala, pasar al plano de un campo, considerar cómo hacer el plano de su ciudad y gradualmente avanzar desde la idea de un plano a la de un mapa, siempre comenzando de la manera en que lo haría un explorador que encuentra tierra y la mide. Y por medio del sol y las estrellas, es capaz de registrar exactamente dónde está ubicada en la superficie de la Tierra, al este o al oeste, al norte o al sur. Aquí llegará el significado de las líneas de latitud y longitud. Aprenderá cómo se muestran el mar y la tierra en un mapa, cómo se representan los ríos y las montañas. Y habiendo aprendido los puntos cardinales y el uso de su brújula, y sabiendo que los mapas siempre se hacen como si el espectador estuviera mirando hacia el norte, podrá describir bien sobre la ubicación, la dirección y cosas por el estilo, al inicio de sus estudios. Las ideas fundamentales de la geografía y el significado de un mapa son temas muy apropiados para constituirse en una atrayente introducción al estudio de la geografía, e incluso debieran despertar el placentero interés que nace en la mente de un niño hacia lo maravilloso, lo incomprensible, mientras que las lecciones sobre los mapas deberían conducir a esfuerzos mecánicos igualmente deleitosos. Es solo cuando al niño se le presentan los datos por primera vez en forma de conocimiento rancio y conclusiones anticipadas que los datos enseñados en dichas lecciones le parecen sin vida y repulsivos. Por ello debería hacerse un esfuerzo por tratar el tema con el tipo de vivacidad e interés emotivo que atraen a los niños hacia un nuevo estudio.